Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues voy a hacer ese análisis de vuestros valores, estos valores que me habéis pedido a través del YouTube y del canal de Telegram. Y bueno, pues en este vídeo va a estar Acciona, Artificial, Alantra, Ampere, Berkeley, CAF y Catenon. Y empiezo con Acciona. Y bueno, Acciona, bueno, pues desde esos mínimos que tuvo el valor en esa caída de las bolsas, desde esa zona del 103, ha tenido un fortísimo rebote que le ha llevado a ¿dónde? Bueno, pues le ha llevado a superar todos los máximos previos, tanto la zona del 125 como la zona de los 128 aproximadamente, que bueno, pues como vemos aquí era el último nivel antes de llegar a donde, bueno, pues a esta resistencia importantísima. Y bueno, pues ha quedado justo entre esos dos niveles, entre los 128 y los 132. Ha llegado a la zona del 131 y desde ahí ha tenido un giro a la baja. Bueno, pues ¿qué podemos esperar a partir de ahora? A ver, yo ya hice un vídeo, el último vídeo si no recuerdo mal, hablé de la situación de los mercados, que no me terminaba de convencer, el hecho de que, bueno, pues tras todos estos rebotes, los índices, salvo el IBEX es una clara excepción, pero bueno, si miramos a los índices americanos al final acaban arrastrando a todo. Y bueno, pues no terminan de funcionar, no terminan de romper al alza esos niveles que deben superar, están en zonas de resistencia clara y bueno, pues en ese entorno de mercado tenemos que, bueno, pues Acciona está en un nivel de resistencia, bueno, pues como veis aquí, pues importantísimo. Es una resistencia que ha funcionado, bueno, pues en 2023, final de 2023 y en septiembre de 2024. Y cuando ha llegado a ese nivel, ¿qué ha hecho? Ha tenido una corrección brutal y fortísima. Entonces, bueno, pues llegado a estos niveles y en esta situación de mercado, bueno, pues vamos a empezar a tener cuidado con a ver qué es lo que hace. ¿Y cuáles son para mí las zonas que no debe perder el valor? Bueno, pues aparte de estos niveles de corrección, sobre todo esa zona del 113.8, incluyo la zona del 112.2 por este martillo que dejó en la sesión del 17 de abril, pero para mí sobre todo sería esta zona comprendida entre el 38,2% y el 50%. Para mí, en esta ocasión sería el soporte más fuerte. ¿Por qué? Bueno, pues están las medias exponenciales, justo en el nivel del 38,2% y el 50%, que comprenden los 120 y los 117. Para mí, perder este nivel sería mala noticia y mala señal. Por el camino se ha dejado además en esta subida una divergencia bajista tanto en el vigía como en el estocástico, que ha caído por debajo de la línea de 80, con lo cual pierde presión bajista, perdón, pierde presión alcista el valor. Entonces, bueno, pues no sé, viene además, ha marcado un techo en el directional move, como es aquí ese cruce, ese choque de las medias que no ha conseguido superarla. Entonces, bueno, pues lo dicho, está en una zona importantísima resistencia, los 132,30. Es una zona importantísima de resistencia. Entonces, ver que ahora consolida, porque bueno, pues esto puede ser una consolidación. Recuerdo que bueno, pues un impulso del 103 a los 130 es un impulso bastante importante y como vemos ha sido una subida vertical. Entonces puede haber esa consolidación, pero para mí esa consolidación ya no debe perder esta zona del 120-117. Si pierde esos niveles, bueno, pues quizás el valor, bueno, pues empiece otra vez a tener esas dudas y, bueno, pues caer por debajo de esos niveles, bueno, pues amplía ese riesgo de volver a la zona de los 103, esa zona del 105 aproximadamente, que es donde tiene, bueno, pues esos soportes. Entonces, esa es la situación ahora mismo de Acciona. Artificial, bueno, pues esta lo que está haciendo es, bueno, pues parece que está en una consolidación y se ha quedado ya en un rango muy estrecho. Bueno, pues eso puede ser un síntoma, suele ser un síntoma de, bueno, pues de movimiento fuerte en el valor, en caso de superar una resistencia clave. ¿Cuál sería para mí esa resistencia clave? Bueno, pues los 0,13, pero antes de esa estaría esa zona de los 0,12
4,6. Ese sería ese primer nivel y que, bueno, pues sería esa primera señal de que el valor pueda haber acabado esta consolidación. Es decir, para mí superar esa zona de 0,12, 4,6 teniendo un aumento del volumen que parece que empieza a moverse, pues sería un buen síntoma. Y superar esa zona del 0,13 ya sería la confirmación de que ha acabado esa consolidación e inicia un nuevo tramo alcista mínimo que la lleva hasta esa zona de los 0,14,4, que es el máximo previo. ¿Qué veo interesante? Bueno, pues desde que arrancó desde esta zona de los 0,08 aproximadamente, el valor lo que hace es tener estos volúmenes fuertes en tendencia alcista. Importante ese dato. Y después cuando empieza esa consolidación, como vemos, se queda seco. Vuelve a aparecer el volumen, vuelve a arrancar una tendencia alcista, vuelve a la consolidación, vuelve a bueno, pues secarse ese volumen. ¿Vuelve a arrancar ese impulso alcista? Pues exactamente igual. Y en estas últimas, después de este último impulso alcista que la llevó, bueno, pues desde esa zona de los 0,12,1 a esa zona del 0,14,4, pues ha tenido ya esa consolidación. ¿Y que ha hecho? Secar volumen. Es decir, que ahora, ¿qué debería hacer para ver un posible inicio de una nueva tendencia alcista? Lo primero que debería, aparte de superar esa zona de 0,12,4,6, ver el aumento de volumen. ¿Parece que empieza a darse? Parece. El volumen del viernes fue algo más alto que el de sesiones previas, pero bueno, pues lo dicho, ahora toca confirmarlo empezando a superar resistencias y aumentar volumen. Me gusta la zona desde donde arranca porque es de donde están todas estas medias exponenciales, tanto la de 50, la de 100 y la de 200. Y desde estos niveles puede tener un impulso bastante importante, ya que marcaría un soporte bastante importante en torno a estas medias exponenciales. Es decir que, bueno, pues se puede poner interesante. Lo dicho, primera zona, superar esa zona del 0,12,4,6 sería esa primera señal de que pueda estar acabando esa consolidación. Superar el 0,13 para mí sería confirmar esa situación y sobre todo ver aumentos de volumen. Por otra parte, ¿qué no debe perder? En caso de perder la zona del 0,11,5, para mí anularía todo ese escenario, porque perdería tanto las medias exponenciales como el último mínimo que dejó el valor. Entonces, nivel clave por abajo a no perder y mantener 0,11,5. Alantra, bueno, pues está en un rango lateral, como vemos aquí, un rango lateral pues bastante bien marcado, entre la zona de los 9 aproximadamente 8,70 y la zona de los 7,58 y bueno, pues aproximadamente los 7,48. Ese es el rango lateral en el que está el valor. Ahora mismo, tras esta subida desde esa parte baja del rango lateral, pues está haciendo una figura de consolidación, como vemos aquí, perfecta. Volumen decreciente, parece ese triángulo de consolidación. Y bueno, en caso de superar ese nivel, pues sería una noticia bastante importante, no solamente por, bueno, pues por la continuación de esa tendencia, sino porque abriría un camino bueno, pues importante. Este rango es un rango muy amplio, como vemos aquí, pues prácticamente un 16 más de un 16%. Si esto lo ampliamos, este rango hacia arriba, al superarlo, bueno, pues tenemos un objetivo, bueno, pues que estaríamos hablando de que el objetivo, en caso de superar esta zona de los 8,94, estaríamos hablando de que abriría un tramo alcista que la debería de llevar a los entornos de los 10,50, que es aproximadamente bueno, la proyección de todo este rango lateral. Por el camino tenemos esa resistencia de los 9,34 y de los 9,57, es decir que para mí superar esta zona con claridad, no me vale una superación por la mínima, tiene que ser una rotura bastante clara, fuerte y con volumen. En caso de ver eso, superar esa zona con claridad, como ya he aumentado, esa zona de, bueno, pues más o menos 8,94 abriría ese camino hacia esa zona de los aproximadamente los 10,50, teniendo en cuenta que por
por ese camino nos encontraremos con estas dos resistencias que son importantes, esa zona de los 9.34 y de los 9.57. En caso de perder, para mí, las medias exponenciales sería una mala noticia. Es decir, para mí, como vemos aquí, están muy concentradas ahora mismo las medias exponenciales en torno a la zona del 8.32, 8.36 y para mí esa es el soporte que no debe perder. En caso de perder ese soporte, pues bueno, anularía todo este impulso alcista y la posible proyección en caso de romper al alza y bueno, pues al revés entraría de nuevo la posibilidad de volver a la parte baja de este rango lateral. Entonces, bueno, pues está en una situación interesante. En cuanto a indicadores, bueno, pues tenemos al Directional Move, como vemos aquí, contraído, pero está la media alcista por encima de la bajista, eso es buena señal. Tenemos al estocástico justo en ese nivel de la línea de 80 y tenemos al resto de indicadores laterales. Entonces, bueno, pues está en una zona interesante, lo dicho, importantísimo para mí superar esa zona del 8.94 con volumen. Amper, bueno, pues tras toda la caída de los mercados que llegó a esa zona de 0.11.5, bueno, pues ha tenido un rebote pues muy importante. Primero llegó a esa zona del 0.1492, rango donde ha estado, bueno, pues durante todas estas sesiones hasta que consiguió superar ese nivel y donde ha llegado pues justo a la zona de la siguiente resistencia, 0.15.5. Y ahí parece que ya le está costando. Bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando, pero le cuesta y bueno, pues como vemos aquí tenemos a los indicadores que parece que se empiezan a girar. Una cosa que no me gusta mucho de cómo ha tenido este rebote es el volumen. Si nos fijamos, bueno, pues durante estos impulsos alcistas que ha tenido el valor cuando tras romper, bueno, pues desde esta zona, ¿no? de los entornos de los 0.11, siempre ha hecho pues lo mismo que estaba haciendo Artificial, es decir, tendencia alcista, fuerte volumen, correcciones, consolidación, volumen bajo. Tendencia alcista, fuerte volumen, consolidaciones, volúmenes bajos. Tendencia alcista, fuerte volumen, consolidaciones, bajo volumen. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues como vemos aquí, toda esta zona de rebote desde los 11.56, como vemos aquí, el volumen ha desaparecido y además ha invertido la tendencia. La caída ha sido con volumen y la subida ha sido sin volumen. Bueno, pues no es buena noticia, no es buena noticia. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Lo dicho, ahora mismo está en zona de resistencia 0.15.5. En caso de superarla iría a buscar la zona del 0.16.4, pero lo he comentado, no me gusta el tema del volumen, cómo ha invertido la tendencia. Es decir, empieza la caída, aquí en esta caída tiene una caída con bastante volumen. Estas dos velas, bastante volumen. Y sin embargo, todo este rebote, como vemos, es que ha sido un volumen muy seco, y ha sido un rebote muy importante, desde la zona del 12.84 hasta la zona del 0.15.5 que está ahora mismo. Y como vemos aquí, el volumen ha sido muy bajo en todo ese rebote. Entonces, bueno, pues no sé, no me convence ese hecho. Las subidas se hacen como lo ha estado haciendo hasta ahora, es decir, como vemos aquí, rompe, fuerte volumen en subida y la consolidación baja el volumen. Aquí exactamente igual. Fuerte volumen en la subida y la consolidación lo hace sin volumen. Pero aquí rompió a la baja y aumentó el volumen y lo que está haciendo es rebotar, como vemos, sin volumen. Entonces, bueno, ha llegado a una zona de resistencia. La siguiente zona de resistencia es aún más fuerte, la zona del 16.4. Como vemos aquí, ya ha tenido esos dos choques y no ha conseguido superarla. Entonces, bueno, pues para mí está en una zona compleja ahora mismo Amper. La zona que no debería perder, bueno, pues en el más corto plazo, la zona de la media exponencial, porque coincide con todos los mínimos que ha estado haciendo el valor, es decir, la zona del 0.14.2, 0.14.1, ese sería el primer nivel. El segundo nivel para mí, más importante, estaríamos hablando de esta zona del 0.13.5, que es por donde pasa la media de 100 sesiones y bueno, pues la siguiente zona ya sería la media de 200 sesiones.
pero ya es que es una caída bastante elevada. Es decir, para mí el soporte más importante ahora mismo estaría en esa zona de 0.14.1, 0.14.2. Teniendo en cuenta todo lo que ya he comentado del volumen, este rebote que se ha hecho con ese volumen tan bajo, perder esa zona de soporte importante tras chocar con una zona de resistencia importante, sería un cóctel bastante negativo. Es decir que, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Berkeley, bueno, pues ha tenido un rebote, ha tenido una semana movidita. Llegó a esta zona de, bueno, pues la parte alta de este gap que todavía mantiene abierto a la perfección, ya que justo llegó a esa zona de 0.2735, que es la parte alta del gap, y desde ahí salió disparada de nuevo a los entornos de los 0.32 largos. Esta zona del 0.33, como vemos aquí, se está empezando a, bueno, pues a convertir en una zona de resistencia muy fuerte. Lleva muchas sesiones chocando con esos niveles y no es capaz de superarlo. Es decir, que tenemos, para mí, se ha convertido en la resistencia clara. Es decir, toda esta zona de 0.33, 0.33.9, para mí, superar ese nivel va a hacer que el valor dispare al alza. Pero tiene que superarlo. Por ahora, de nuevo, rechazo ante esa cercanía de esa zona. Como vemos aquí, bueno, pues tras llegar a esa zona de los 0.324, el valor, bueno, pues ha tenido esa corrección que le ha llevado a la media de 50 sesiones. Y ahí se ha quedado. Bueno, pues veremos a ver ahora cuál es la reacción de estos niveles. Para mí el soporte claro ahora mismo ya estaría pues, en esos niveles, ¿no? En la zona del 0.2735, aunque en la zona del 0.26.6, que es por donde sigue estando esa parte baja del gap y la media de 100 sesiones, para mí sigue siendo otra de las resistencias, de los soportes, perdón, importantes, y bueno, y que sigue abierta la posibilidad a que pueda bajar a taparlo, ya que bueno, pues ha vuelto a chocar con esa zona del 0.33 y bueno, pues mientras que no sea capaz de superar esos niveles, la posibilidad de bajar a tapar esa zona y chocar en ese nivel sigue existiendo. Sería una zona interesante, bueno, pues para ver cómo reacciona y, bueno, pues en caso de tapar el gap y ver que el valor reacciona con fuerza, sería una señal bastante buena para el valor. Entonces, bueno, pues debido a toda esta zona, que parece que el valor está que sigue en esa consolidación tras, bueno, pues estas dos velones que se marcó el valor, bueno, pues tapar ese gap, lo mismo es esa reacción que necesita el valor para, bueno, pues de nuevo atacar esa zona 0.33, 0.33.9 y reanudar esa, bueno, pues fuerte tendencia alcista que trae el valor, al menos en el corto plazo, desde que superó las medias exponenciales. Y quiero recordar que, bueno, pues las medias exponenciales precisamente es el soporte que trae el valor. Cada vez que ha tocado la media de 50 y 100 sesiones ha tenido esos rebotes y bueno, pues ha sido esa zona de soporte donde ha reanudado tendencia. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. CAF, bueno, es que este es el gráfico diario. ¿Qué voy a marcar aquí? Poco tengo que marcar. Primer soporte de más corto plazo, 42.70. Está en subida libre. Voy a poner gráfico semanal y aquí lo vemos. Bueno, pues esta es la cotización desde 2007 y como vemos aquí, pues máximos históricos, subida libre. Es decir, poco se puede decir. Ahora mismo, próxima resistencia, 50. La zona de los 50 euros. A partir de ahora, en subidas libres, lo que se convierte en resistencia son números enteros. Es decir, 50, 60, esos serían las resistencias que ahora mismo tendría el valor. Y por abajo, bueno, pues la zona de soporte más cercana estaría en ese mínimo que ha dejado, esa zona del 42.70. Pues muy alcista, si es que no se puede pedir más. Esto es lo que deben hacerlo, ¿vale? Esto es una tendencia alcista. Y como vemos aquí, el rebote, al contrario que Amper, tuvo esa caída que tuvo ese fuerte volumen, pero el rebote empezó a tener ese volumen alcista, hasta que, bueno, pues en la sesión del viernes tuvo un volumen pues, bastante alto, pero tuvo volumen alcista, como vemos aquí, fue incrementándose ese volumen. Entonces, bueno, pues un valor muy alcista. Catenon, bueno, este es un valor interesante, este es el gráfico diario, zona para mí importante a superar.
pues 0,96. Ya, bueno, pues lancé un short el viernes atacando esa zona. El volumen, como vemos aquí, es un valor que mueve poco volumen. Como vemos aquí, en la sesión del viernes tuvo un volumen bastante aceptable, atacando esa zona de resistencia, pero no consiguió superarlo a pesar de, bueno, pues ese volumen, pero sigue insistiendo el valor. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues está estrechando el rango. Si tiramos aquí una línea para verlo más claro, ¿qué está haciendo? Pues desde que tuvo este mínimo en la zona de los 0,75, ha estado el valor chocando en torno a esa zona de 0,94, ha tenido otra serie de mínimos, pero todos son crecientes y lo que van haciendo es estrechar el rango en torno a, bueno, en primera instancia esa zona del 0,93, 0,94 que ha estado, y bueno, en la sesión del viernes ya superó ese nivel llegando a la zona del 0,95,5, y como vemos aquí sigue estrechando el rango. Es decir, que si vemos que sigue estrechando el rango de esos mínimos, al final lo que va a hacer es terminar por superar esa resistencia del 0,96. Y ahora voy a pasar al gráfico semanal porque aquí quiero mostrar una cosa. Bueno, partimos de esta zona de resistencia importante, 2,26. Esta es una zona de resistencia importantísima. ¿Que está lejísimos? Sí, lo está, es una subida importantísima en caso de llegar a esos niveles. Pero es que si hace lo mismo que ya ha hecho, aquí como vemos ahí, tiene una tendencia bajista clara, que llegó, bueno, pues a esos niveles de los 0,17. Desde ahí comenzó, bueno, pues un rebote que la llevó otra vez a esos entornos, dejando un máximo claro en la zona de 0,48,6, en torno a la media de 200 sesiones. Y bueno, pues llegó el momento en que fue capaz de superar con fuerza ese rango bajista. ¿Con qué? Bueno, pues como vemos aquí, ese aumento de volumen. ¿Qué ocurrió al superar la media de 200 sesiones y esa resistencia del 0,48? Si es que más o menos coincidían en el tiempo, pues tuvo este pedazo de impulso desde la zona de los 0,486 a la zona de los 2,26. ¿Y qué ha hecho desde entonces? Corregir, consolidar, lo podemos llamar. Bueno, ha tenido una consolidación importante, volumen totalmente seco. Y aquí está empezando a aparecer el volumen. ¿En dónde? Bueno, pues en torno a la media de 200 sesiones, gráfico semanal, media de 200 sesiones. ¿Dónde está? En torno al 0,96. Ya tenemos esta zona de resistencia importante. En esta ocasión fue el 0,486. En esta ocasión la zona importante es el 0,96. ¿Por qué? Resistencia importante que ya ha marcado en varias semanas, como vemos aquí, y aparte media de 200 sesiones. ¿Qué ocurrirá si es capaz de superar con fuerza, al igual que lo hizo aquí, esa zona? Pues la posibilidad de ir a atacar esa zona del 2,26 está. Al igual que lo hizo exactamente igual desde la zona del 0,486 al conseguir superar esa zona de la media de 200 sesiones más la resistencia. En esta ocasión está claro, 0,96, 1,07. Voy a ampliar el rango a esos dos niveles. 0,96, 1,07. Si es capaz de superar esos niveles es que prácticamente el impulso la volverá a llevar al mismo lugar que la ha llevado en la anterior ocasión, al 2,26. Es decir que, bueno, se puede poner interesante. Como vemos además, para remarcar más esa zona de techo, tenemos al Directional Move totalmente contraído. El resto de indicadores alcistas, si bien es cierto que no me ha entrado todavía por encima de la zona de 80, que para mí es una señal muy alcista, pero vuelve a haber volumen en el valor. Como vemos aquí, es un valor, ya recuerdo, es un valor que tiene volúmenes bastante bajos, pero empieza a aparecer volumen en estos niveles. Entonces, es un valor, otro valor de esos muy estrechos. Aquí hay que estar... Es verdad que tiene unos márgenes de caída bastante importantes, ya que, bueno, pues el viernes tuvo un margen del 10%, de una variación del 10% en la cotización, y bueno, pues es un valor que se mueve en rangos muy amplios. Entonces, bueno, pues si estamos dispuestos a asumir ese hándicap, bueno, pues puede ser un valor interesante siempre y cuando haga lo mismo que hizo en esta ocasión en 2021, es decir, superar estos niveles con un volumen altísimo y de forma clara, 0,96, 1,97.
1,07, perdón. Ver superar esos dos niveles con fuerza. Bueno, es que la subida, yo creo, mi opinión, es que la subida al 2,26 puede estar clara. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que voy subiendo y un saludo, buen fin de semana.